Pocas imágenes pueden provocarnos tanto miedo y causarnos tanto temor como la de un tiburón. Y pocos hombres han captado tantas imágenes de tiburones como el valiente realizador Al Giddins. Desde estudiar el comportamiento de los tiburones en su propio entorno, hasta trabajar con tiburones salvajes en una película para Hollywood, la experiencia de Giddins con estas criaturas es incomparable y única. Quédense con nosotros y podrán contemplar las experiencias de Al Giddins con las más temidas criaturas del mar. Descubrimientos en el mundo. Relatos de tiburones. Cien millones de años de evolución han creado la máquina asesina más aterradora de la naturaleza. Un irreal superdepredador conocido como el gran tiburón blanco. Llevan viviendo en los océanos del mundo desde antes de la era de los dinosaurios y continúan siendo uno de los grandes misterios del mar. Estas reveladoras imágenes del gran tiburón blanco fueron filmadas por uno de los más atrevidos y completos realizadores submarinos del mundo. Su nombre es Al Giddins. Giddins es un valiente pionero del, a menudo, peligroso arte de estudiar y filmar el comportamiento de los tiburones. Tiraremos el equipo a través de la escotilla. Me sorprenderá si los tiburones no reaccionan en unos 10 minutos. ¿Quieres esa 59 que hay allí? Sí, me llevaré esa otra cámara también. Tal vez haya pasado más tiempo en el agua filmando tiburones que ningún otro hombre de los de su época. Atraído por la presencia de la jaula, pronto aparece un gran tiburón blanco de casi 5,5 metros de largo y más de 1.300 kilos de peso. Una cosa es verlos desde la superficie y algo distinto es estar en el agua con ellos. La primera vez que vi de verdad de cerca a uno, me quedé allí dentro mirándolo absorto y casi sin poderlo creer. Muchas veces Al Giddins se ha visto obligado a buscar refugio detrás de los barrotes protectores de la jaula. Por razones desconocidas, el tiburón decidió atacar. El tiburón ha mordido la cámara de Giddins. ¿Le ha entrado agua? Sí, Al. Eso me temía. Me parece que hoy te va a salir bastante caro el día. He mirado a través de la carcasa y se ve agua por todas partes. ¿Le dio muy fuerte? Le dio una embestida tremenda. Para Al Giddins, cosas como esta son ya parte normal y aceptada de su vida. Enséñale a Al las marcas que tiene en la parte de arriba. Sí, míralas ahí. Ahí las tiene. Son las marcas de los dientes. Le faltó poco. Atravesó el metal. Qué divertido. La experiencia de Al Giddins con los tiburones blancos va más allá de lo que se refiere a la cinematografía. En 1962, mientras buceaba cerca de San Francisco, presenció un ataque a su amigo y compañero de negocios Leroy French. Vi una enorme cola sobresaliendo por detrás de su cabeza. Él no podía verla, pero sí debió ver el terror y la sorpresa total que se reflejó en mis ojos. Y desde luego oyó el chapoteo del agua detrás de él. Y como acababa de recibir el primer ataque, supo perfectamente que volvería a hacerlo. Y delante de mis incrédulos ojos, esa cola siguió moviéndose arriba y abajo, alrededor de él, hasta que desapareció y ya no le vi.
Yo estaba como en una especie de sueño hasta que me lancé hacia él, o mejor dicho, hacia donde había desaparecido, pero allí no estaba. Busqué por todas partes a la desesperada. De pronto emergió delante de mí desgarrado, tosiendo, luchando y dando unos gritos que yo jamás pensé que pudieran provenir de una garganta humana. Logré agarrarle y metiéndome debajo de él, le di la vuelta, le puse boca arriba y logré sacarlo del agua. Después de 2 años y de 450 puntos, volvió a caminar otra vez. Esta traumática experiencia fue el principio de una duradera fascinación hacia la más misteriosa y peligrosa criatura de los mares. Un animal que puede arrancar 20 kilos de carne de un solo bocado. Un animal cuyo olfato es capaz de detectar una gota de sangre entre casi 4 millones de litros de agua. Hasta hace poco tiempo se ha considerado muy difícil poder filmar a estos grandes tiburones blancos en mar abierto, por lo que casi todo lo que se conoce sobre ellos emana de anécdotas y conjeturas, o de estudios realizados sobre ejemplares muertos. Al Giddins ayudó a cambiar todo eso, combinando nuevas técnicas de cebo, jaulas protectoras y creativas técnicas de filmación. El comportamiento de los grandes tiburones blancos ha podido ser estudiado en su entorno natural. Los científicos podrán ya observar y estudiar cosas tales como sus complejos biomecanismos o hábitos alimenticios. Y aún se han conseguido mejores resultados gracias a la cámara lenta, que muestra de forma ralentizada lo que es demasiado rápido para ser percibido por el ojo humano. Filmar a alta velocidad de 200, 300 o 400 fotogramas por segundo y luego proyectar a cámara lenta nos proporciona imágenes que jamás habíamos visto antes. Por primera vez vimos que en el momento del ataque los tiburones se quedan de verdad ciegos, ya que se protegen los ojos rotando las pupilas hacia atrás y escondiéndolas en la cavidad ocular. Este fenómeno les protege contra los posibles daños que podrían causarles en los ojos los dientes y uñas de sus presas durante la lucha, como por ejemplo los grandes leones marinos. La película a cámara lenta de Al Giddins revelaría también que las mandíbulas de los grandes tiburones blancos no están sujetas con firmeza. La mandíbula superior no está fija a la parte superior de la boca, lo que les permite extenderla hacia adelante y conseguir un mayor alcance cuando atacan a sus víctimas. Estoy encantado de que esas imágenes hayan servido de ayuda para la investigación. De hecho, creo que se han escrito un par de informes científicos sobre ello. La zona de la bahía de San Francisco es el lugar al que Al Giddins denomina su casa. Nació y se crió allí, y ya desde muy joven, con una rudimentaria escafandra y una improvisada cámara submarina, fue uno de los primeros en filmar la exuberante vida submarina de estas aguas. Lo que constituyó su pasión en su juventud no se ha desvanecido aún. Durante los últimos 25 años ha seguido explorando y revelando el entorno de los océanos de todo el mundo, algo por lo general fuera de nuestro alcance. En su estudio e instalaciones, Al Giddins desarrolla continuamente nuevos medios y técnicas de filmación submarina. ¿Qué tal vas con esas lentes? Muy bien, Al, creo que nos servirán. Sus instalaciones cuentan también con un taller, contornos y cámaras a presión que le permiten realizar el diseño, construcción y prueba de nuevos equipos de iluminación submarina, sistemas ópticos y cámaras especializadas. La primera cámara que Al Giddins convirtió en submarina utilizando como carcasa protectora el filtro de aceite de un coche es uno de sus más preciados tesoros entre todos los coleccionados a lo largo de su dilatada carrera como realizador y explorador submarino. Es una profesión que le ha permitido pasar más de 20.000 horas bajo el mar. Al Giddins ha buceado bajo las tremendamente difíciles aguas del Polo Norte, luchando contra temperaturas bajo cero que le congelaban su equipo a fin de poder filmar un entorno oceánico de verdadera belleza cristalina. Fue uno de los primeros en explorar y filmar el fantasmal cementerio de Trag Lagoon, en el sur del Pacífico, el peligroso escenario en el que se hundió una flota japonesa en la Segunda Guerra Mundial y donde aún yacen desperdigados silenciosos restos de armas de guerra y municiones sin estallar. En una investigación científica en las profundidades de las Islas Galápagos, Al Giddins filmó formas de vida recién descubiertas.
Realicé 9 inmersiones permaneciendo unas 81 horas a una profundidad aproximada de 2.500 metros y cada vez que salía a la superficie compartía las imágenes obtenidas con los mejores científicos del mundo, quienes tenían oportunidad de ver animales que el ser humano nunca había visto antes. Recuerdo haberle preguntado al científico Fred Grassley: Fred, ¿qué es esto? Y él respondió: no lo sé. Y así, a través de los años, Al Giddins ha mantenido una especial y contagiosa fascinación por los tiburones. En 1979 dirige su primera expedición al Danger Reef, arrecife de los tiburones en el sur de Australia. Al Giddins ha reunido un equipo especial con el fin de estudiar y filmar el comportamiento de los grandes tiburones blancos. Dentro del equipo se encuentra el Dr. John McCusker, famoso en todo el mundo por su conocimiento sobre los tiburones y director del acuario Steinhardt en San Francisco. Rodney Fox, un antiguo campeón australiano de pesca con arpón, es un experto en las técnicas de cebo que atraerán a los tiburones hacia el barco. Las corrientes pueden alejar a los tiburones hacia otra zona. El proceso para atraer al huidizo gran tiburón blanco puede tardar días, pero Fox ha perfeccionado su receta especial de sangre, grasa, pescado machacado y carne roja que se arrastra dentro del agua para crear una estela de olor a lo largo de unas 5 millas. Fox conoce bien a este depredador, puesto que hace 16 años él mismo se convirtió en su presa. Yo estaba a unos 7 metros de profundidad, buceando tranquilamente, sin escafandra ni botellas de oxígeno, tan solo con mi fusil submarino. Entonces vi un pez. De repente noté una gran turbulencia y un mordisco en el costado izquierdo. Me agarró por el pecho e instintivamente supe que debía ser un tiburón blanco. Subí rápido a la superficie para aspirar un poco de aire y enseguida me hundí otra vez, ya que el tiburón había cogido la boya que yo llevaba atada y al tirar de ella me arrastraba también a mí. Por milagro, la cuerda que me sujetaba se soltó y pude subir a la superficie, y un barco que pasaba por allí, al ver toda la sangre en el agua, se dirigió con rapidez hacia mí, me subió a bordo y me llevaron con urgencia al hospital, donde por fortuna me recuperé relativamente pronto. Fox cree que logró sobrevivir porque su ropa húmeda evitó que su cuerpo se desgarrase. El primer tiburón que llegó dejó a todos mudos. Bueno, estos animales son enormes. Intenten imaginar no que tienen 2 metros de largo, sino 2 metros de ancho, que miden 6 metros de largo, que pesan entre 1.400 y 1.800 kilos y que tienen una boca que podría tragarse un barril de 200 litros. La verdad es que la gente se quedó impresionada, y yo también. Un pequeño y afilado arpón adherido a un dispositivo telemétrico será utilizado por el Dr. McCusker en su intento de conseguir nuevos conocimientos sobre un tiburón vivo. Debido a que estos grandes tiburones son muy difíciles de estudiar, su comportamiento agresivo ha sido con frecuencia malinterpretado. Las antiguas tradiciones marinas, por ejemplo, hablan de ataques a barcos por parte del gran tiburón blanco. Y la verdad es que sí, que de hecho atacan a los barcos, pero McCusker cree que es más porque se confunden que porque tengan el salvaje vicio de atacar. La cabeza y la mandíbula inferior del gran tiburón blanco están dotadas de pequeñísimos poros capaces de detectar los minúsculos campos electrónicos que emanan de todo ser vivo. Los metales en el agua del mar pueden producir campos eléctricos similares, haciendo que el tiburón lo confunda con una presa. Este experimento único del Dr. McCusker va a requerir que tanto el arpón como el transmisor penetren profundamente en los músculos del tiburón en movimiento, tarea mucho más fácil de decir que de hacer. Lo que de verdad necesitamos ahora son 6 u 8 cebos flotantes por aquí, y cuando venga el tiburón y se lleve 1, 2 o 3, cuidado, ahí está ya. Seguid la boya naranja. Pero el plan del Dr. McCusker no funciona. El arpón no logra atravesar la dura piel del tiburón. El equipo decide entonces intentarlo bajo el agua, con un fusil submarino. ¿Nos podéis preparar las jaulas? Fox tomará fotos mientras que Al Giddins filma todo el experimento desde otra jaula submarina. Intentar clavar este arponcillo de esta forma
es mucho más peligroso que hacerlo desde la superficie. Las jaulas flotan libres y los tiburones no logran hacerse con ellas. Es algo como lo que le pasaría a un niño que quisiera coger manzanas con la boca. Si el tiburón lograse meter su cabeza en la jaula, entonces sería otra historia y mucho más peligrosa porque el tiburón podría destrozar con facilidad la jaula con tan solo una sacudida. Unos minutos después, empieza a desatarse uno de los peores momentos. Ha cogido una jaula. Está aprisionado. Por fortuna, el gran tiburón blanco logra librarse. Metió la cabeza en la jaula y no podía sacarla, por lo que no hacía más que darle porrazos. Emotivamente alterado, pero del todo decidido, McCusker lo intentará otra vez. Apunta y luego dispara. Un disparo perfecto. Ahora la situación y la velocidad del gran tiburón blanco en libertad podrán ser seguidas. A través de la telemetría, también se recibirán datos del todo desconocidos sobre la relación que existe entre la temperatura del cuerpo del tiburón y la del agua que le rodea. Una información que le revelará al Dr. McCusker que los grandes tiburones blancos son criaturas de sangre relativamente caliente. A pesar de lo descubierto, el gran tiburón blanco sigue siendo un desconocido. ¿Cuántos existen y cuál es el mayor tamaño que pueden llegar a alcanzar? Eso sigue siendo aún todo un misterio. Mar del Coral en Australia, 1984. Al Giddins ha venido aquí para documentar un frenético banquete. El traje de cota de malla que llevará puesto le ofrecerá mayor protección que la que tuvo cuando filmó por primera vez hace ya 20 años el banquete que los tiburones de este arrecife llevan a cabo. Uno de los primeros documentales que hice, el primero en 16 milímetros, con una cámara Bolex manual, fue en Tahití, en el que filmé a los tiburones grises de los arrecifes y no hay duda de que te puedes poner bastante nervioso. Estos tiburones son muy rápidos y no hay duda de que pueden herirte de gravedad si te equivocas. Era la primera vez que veía a los tiburones de un arrecife atacar a peces sujetos a un arpón y me emocionó el que seguramente nadie lo había visto antes. También ignorábamos cuánto podríamos acercarnos a ellos, pero nos fuimos acercando y cada vez estábamos más cerca. A diferencia del gran tiburón blanco, los increíblemente rápidos tiburones de los arrecifes cazan y se alimentan juntos. Y mientras que otros tiburones solo atacan para comer, estos tiburones grises reaccionan con agresividad contra cualquier cosa que penetre en su territorio. Y fue aquí donde Al Giddins observó por primera vez la conocida postura de preataque del tiburón de los arrecifes. El proceso empieza con movimientos natatorios bruscos y exagerados. El tiburón arquea el lomo y baja sus aletas pectorales en señal de alerta. La postura es similar a la de un perro enfadado que enseña sus dientes como amenaza. «25 años de experiencia buceadora han hecho que Al Giddins sienta un saludable respeto por el peligro potencial que suponen estos tiburones grises de los arrecifes. Un traje de malla de acero recubriendo todo el cuerpo es parte absolutamente esencial del equipo cuando se va a estudiar su agresivo comportamiento alimenticio. Los tiburones grises de los arrecifes son muy competitivos y durante muchos años, bien por razones de alguna película o con propósitos de investigación, he preparado diversas comilonas en las que, utilizando peces como cebo, se puede provocar una pequeña pero suficiente muestra de su forma de alimentarse. Al Giddins agita la jaula para extender el olor del cebo por el agua. Si algún tiburón está cerca, su potente sentido del olfato le atraerá con rapidez hacia ella. A los pocos minutos aparece el primer tiburón. Llegará uno de ellos que empezará hurgando en el cebo, y después aparecerán tiburones por todas partes nadando a la mayor velocidad que les es posible y que debe ser de unos 30 o 40 nudos. Son rápidos, ágiles y con dientes extremadamente afilados. No abandonarán hasta que no quede nada.
El frenético banquete comienza. En condiciones naturales normales, las grandes manadas de tiburones de los arrecifes podrían atacar y desintegrar marlines y otros peces grandes en cuestión de segundos. Un tiburón solo se acerca hacia Al Giddins mientras está preparando más cebo para continuar la filmación. Al Giddins recibe un mordisco y reacciona instintivamente para protegerse. Mi respuesta fue automática. Quiero decir que no voy por ahí pegando puñetazos a los tiburones, pero tenía que defenderme, aunque no fuera de la manera más apropiada. No pude evitarlo. Es la primera vez en toda mi vida que he recibido un mordisco. Podéis ver los agujeros aquí mismo, aunque no calaron. Imagino que debía tener tal olor en mi mano que, bueno, de pronto sentí como si me la estuvieran sacudiendo. A unos 45 kilómetros de la costa de San Francisco, afloran unos rugosos islotes llamados Islas Farallón. Es el hogar, santuario y lugar de crecimiento de decenas de miles de focas y leones marinos. Hace 20 años llegaron casi a extinguirse aquí, pero ha habido una explosión de crecimiento gracias a la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. Pero a su vez, el número de grandes tiburones blancos ha aumentado espectacularmente. Los gigantes blancos penetran algunas veces en estas aguas poco profundas, creando un auténtico caos entre los leones marinos y otros animales. Se lanzan sobre las orillas y los animales, despavoridos, corren hacia el agua. En toda esa confusión son fácilmente vulnerables y los gigantes blancos se aprovecharán de ello para alimentarse. He preparado una secuencia a cámara lenta que muestra lo ocurrido en estos islotes Farallón y en otros sitios. Es un ejemplo clásico de lo que viene ocurriendo hace más de 1 millón de años entre el depredador y su presa. Algunos de los afortunados supervivientes muestran las reveladoras señales y cicatrices de los implacables ataques de estos tiburones. Pero las focas y los leones marinos no son, sin embargo, las únicas víctimas. Los humanos, y en especial los aficionados al surfing, están convirtiéndose también en la presa del mayor depredador de los océanos. Como consecuencia de la abundancia de comida que hoy día encuentran por todas partes, los gigantes blancos crecen con más rapidez y atacan a la gente con mayor frecuencia. Las aguas costeras del norte de California registran hoy el mayor índice de ataques a seres humanos en el mundo. El por qué estos tiburones eligen presas humanas no está demasiado claro. Es una de las innumerables preguntas sobre estas misteriosas criaturas que, a diferencia de los gorilas o los leones, no están dispuestos a que nadie les estudie en su entorno. En 1980, en el norte de California, un pescador encontró en sus redes una cría de tiburón de unos 2 metros de largo y casi 140 kilos de peso. Esta extraña captura le proporcionará al Dr. McCosker, así como a otros científicos del Aquario State Nat de San Francisco, una oportunidad única para estudiar a uno de estos grandes tiburones blancos vivo. El tiburón blanco nunca ha sobrevivido en cautividad, pero el Dr. McCosker diseñó y construyó un tanque circular con una capacidad de unos 380.000 litros exclusivamente con este propósito. Al tiburón cautivo, una hembra, se le ha puesto el nombre de Sandy y constituye toda una atracción. Más de 40.000 personas vinieron a verla en un solo fin de semana. Al Giddins se sumerge en el tanque para filmar su comportamiento. Una tarde me llamó John y me dijo que tenían una hembra pequeña de tiburón blanco, viva y coleando, nadando en una gran bañera circular. Así que en muy poco tiempo me presenté en el acuario con mi cámara y tanto John como yo nos emocionamos de veras porque hasta la fecha nadie había conseguido mantener en cautividad a uno de estos tiburones blancos. Sin embargo, hacia el 4º o 5º día empezó a no sentirse bien.
se lanzaba contra las paredes y parecía responder al metal del propio tanque, quizá como consecuencia de algún proceso de electrólisis que estaba haciendo estragos en su sistema sensorial. Y a mí me preocupaba que Sandy estuviera tan débil en aquellos momentos y empecé a dudar si saldría de ello. Sandy ha perdido el apetito, el equilibrio y el sentido de orientación. Si le ayudaban a dar por el tanque guiándola para que sus branquias recibieran agua en movimiento, su estado era grave. No hay nada que hacer. Cada vez que la subo se va otra vez para abajo y se golpea contra el fondo. El doctor McCosker toma la difícil decisión de devolver a Sandy al mar. Se convierte en un suceso de resonancia nacional y en una desagradable controversia. Mientras que por un lado existe un fuerte apoyo público a la liberación de Sandy de su cautividad, otros cuestionan la conveniencia de liberar a un devorador de seres humanos. El plan del Dr. McCosker es devolver a Sandy a las Islas Farallón, donde fue capturada. Su única preocupación es que sobreviva las 3 horas que dura el viaje. Al Giddins intentará filmar con su cámara el momento histórico de la devolución de Sandy a la libertad del océano. Me metí en el agua con la cámara y pensé que podría captarla cuando la bajaran por uno de los lados y quizá también mientras la movieran un poco en el agua a fin de que reviviera. Pero estaba casi convencido de que no lo lograría. Pero nada de eso ocurrió. La tiraron al agua y yo la sujeté por la cola tratando de ayudarla. De pronto, lo increíble. Fue de verdad un momento mágico. Aún no sé cómo ni dónde pudo sacar esa energía, ese poder para desaparecer, dejándonos a todos boquiabiertos. Allá va un tiburón blanco, hambriento y feliz. Al se dirige a las Farallón. Yo tenía una mano sujetándola a la cola y la otra sujetando la cámara, así. Para Al Giddins, otra aventura única y una oportunidad para contar una historia más. La del pez que se le escapó y la película que nunca llegó a filmar. En el lugar donde la arrojamos, la visibilidad era de unos 12 metros y había mucha claridad. Podríamos haber filmado la escena cuando ella desaparece en dirección a la puesta del sol, y hubiera quedado muy bien. Pero ella no estaba muy dispuesta a esperarse, ¿verdad? Parece que no. ¿Revivió instantáneamente? Sabía lo que íbamos a hacer y no estaba interesada. Al Giddins es también un acreditado realizador de películas para Hollywood. Todo listo y concentraos, Nick y Jackie. Concentraos. Muy bien. La película se titula Abismo, protagonizada por Jacqueline Bisset y Nick Nolte. Al Giddins tuvo a su cargo la filmación submarina. Mi planteamiento para esta película fue: hagamos esta película como la haría el mejor director de fotografía. Escucha, tienes que quedarte a mi lado. Hicimos 10.500 inmersiones y filmamos más de 300.000 metros de película submarina. Construí 3 cámaras especiales para Abismo, cámaras profesionales para cine de 35 milímetros y también construimos unos sistemas especiales de audio para hablar bajo el agua. Imaginen un estudio de sonido en un escenario de Hollywood con montones de personas y luego pongan todo eso bajo el agua. Una toma ideal sería que un tiburón pasase. El guión requería una escena técnicamente desafiante, en la que los protagonistas se ven amenazados por tiburones cuando están buceando en busca de un tesoro hundido. Después de ver los storyboards, me convencí de que la única forma de filmar sería con los tiburones grises de los arrecifes de Australia. Desde luego, lo más importante se hizo en las Bermudas. Allí filmamos todos los primeros planos y así como también cortos y medios. Y desde luego no quisimos complicar a los actores en escenas con tiburones en acción. Nos fuimos a Australia y llevamos dobles. Para preparar una escena en la que se vea comer a los tiburones se necesitan cebos. Nos llevamos a Australia parte del atrezo que teníamos en las Bermudas, pero esta vez había que colocar los cebos estratégicamente. Los pusimos en cuerdas y en soportes para que los tiburones se movieran a su alrededor. En Hollywood puede que hubieran usado tiburones de goma o cualquier otro medio, pero conociendo un poco cómo se comportan en su medio natural, forcé algo las cosas para que jugasen a nuestro favor y conseguir una mayor espectacularidad. Y fue un éxito. Bien, ahora preparaos. No rodéis a menos que estén realmente cerca, de verdad. Filmad hasta que estén cerca. Déjale que coja la cuerda. Va a coger también el cebo. Disparad, disparad. ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Atrás, atrás. Voy a tomar un primer plano aquí. Retiraos. Yo me encargo, retiraos. Seguid rodando, no cortéis. Seguid rodando, seguid.
Dadle una patada si se acerca demasiado. Dale una patada. Preciosa, una toma preciosa. Vete de ahí, Howard. Vete de ahí. Bien, muy bien. Apareció también un gran tiburón. Una vez finalizada la peligrosa escena, Al Giddins puede ya relajarse y saborear el éxito. Empezó a dar vueltas y cada vez se enredaba más y más. Para el público que vea la película, el final de la escena quedó así. Nunca creí que esto acabaría así. Aún no estamos muertos. Antes de la filmación de una escena en potencia peligrosa en la que intervenía un doble, Al Giddins arriesgó su propia vida. Yo hice el ensayo del arrastre atado a la cuerda un par de veces. Quería que los dobles vieran lo que yo necesitaba de ellos cuando estuvieran delante de la cámara. Una vez más, deprisa. Al Giddins siempre insiste en la necesidad de una cuidadosa preparación antes de filmar cualquier escena en el agua. Ha llegado el momento en el que los tiburones lanzarán lo que parece ser un ataque mortal. Al Giddins, con gran ingenio, filmó la escena valiéndose de tiburones cautivos en una laguna oceánica poco profunda. Los tiburones en cautividad no tienen que pensar en cómo alimentarse y, por lo tanto, el ataque y todos sus otros instintos normales los tienen bastante adormecidos. Contraté a un par de tipos del Acuario Marino de Miami. Atraparon 2 buenos ejemplares de tiburones tigre. Rodeamos toda una zona con redes en un lugar poco profundo en las Bahamas, preparamos al hombre que actuaría como doble, poniéndole todo tipo de protección debajo de sus ropas, e hicimos que los cuidadores de estos tiburones los soltasen apuntándolos en dirección hacia el hombre que luchaba en la superficie. Después de algunos ensayos me di cuenta de que, soltando a los tiburones desde cierto sitio, estos automáticamente daban 3 o 4 coletazos y se plantaban en la superficie y además justo donde estaba el doble, y casi no me daba tiempo. Así que tuve que situar una cámara entre los 2 cuidadores y evitar que se viesen los tiburones, tanto el de la izquierda como el de la derecha, poner otra cámara más en un ángulo distinto y pedir al doble que patalease como si acabara de caer al agua. Entonces soltaban a los tiburones y la ficción para Hollywood era perfecta. Hacer cosas para Hollywood es muy divertido, pero mi primordial interés y mayor ilusión siempre ha sido filmar la vida al natural. Durante el transcurso de su carrera, Al Giddins ha filmado más de 350.000 metros de película, no solo de tiburones, sino de prácticamente cualquier otro tipo de criatura o entorno marino. Empecé a hacer inmersiones en los años 50 cuando en realidad nadie lo hacía en California. Así que cada vez que nos metíamos en el agua podíamos ver cosas que nadie había visto antes. Puede que suene a presunción, pero es en absoluto cierto. La pasión de Al Giddins por tomar todas estas imágenes en celuloide ha revelado la existencia de un entorno marino de una espectacular belleza natural. Creo que la filmación más sensacional que he conseguido es la de una ballena jorobada pariendo hace unos años en Haití. Nuestra experiencia hasta entonces era que no podríamos acercarnos a más de 30 metros, ya que si lo hacíamos, la ballena se marcharía. Por lo tanto, yo no esperaba que me dejase acercarme demasiado.
Pero cuando al final me paré casi a su lado, a 1,5 metros de distancia, bueno, fue algo así como un momento sagrado. La verdad, es difícil describir lo que se siente estando al lado de un animal que respira y que mide cerca de 20 metros de longitud y pesa unas 60 toneladas. Creo que es un momento de una carga emocional tremenda y que te sientes muy pequeño ante tal experiencia. No podía acercarme más sin chocar con ella, pero no tuve ninguna duda de que detrás de ese maravilloso ojo se escondía también un cerebro gigante que estaría examinándome, así que retrocedí un poco. Parió su vallenato justo debajo de mí y se quedó tan tranquila. Fue una experiencia maravillosa. Otra experiencia memorable tuvo lugar en las Islas Maldivas, en el Océano Índico. Heywood Rayman y Greene Weaver habían llamado la atención de Al Giddins debido a su famosa habilidad de dar de comer con la mano a los tiburones salvajes en pleno océano. Al Giddins fue allí con su cámara y con su innata curiosidad. Leí un par de artículos sobre este personaje y sobre su forma de amaestrar a los tiburones grises de los arrecifes. Yo sé que son muy rápidos y muy peligrosos, y pensé que filmar eso podría ser de verdad emocionante. Le vi cómo manejaba a estos animales y cómo, si llegaban 2 o 3 a la vez, les daba en el morro con el puño de su cuchillo y los apartaba como si se tratase de un domador de leones. También me di cuenta de que tenía perfectamente claro lo que podía y lo que no podía hacer. Parece que, en un principio, Boisman empezó sujetando el cebo a unos 6 metros de distancia, hasta que venían los tiburones y se lo comían, luego a 3, luego a 1,5, hasta que por fin lo sujetaba con la mano. Desde luego, sabía cómo tratar con estos animales. La mayoría de los científicos pensaban por entonces que amaestrar a un tiburón era imposible. Lo que Al Giddins logró filmar les forzó a cambiar de opinión. En un momento dado cogió medio pez, se lo puso en la boca y esperó a que viniera un gran tiburón a quitárselo. Yo estaba asombrado, aunque a la vez encantado, y pensaba que, aunque tal experimento no dejaba de ser un poco extravagante, todas estas cosas han contribuido a lo que hoy sabemos sobre estos animales. En una visita a Tahití, Al Giddins vio algo que a primera vista le dejó atónito. Niños jugando con tiburones nodrizas como si fueran animales domésticos. Las escenas que filmó son cautivadoras, pero para Al Giddins son bastante más que eso. Los tiburones siempre han tenido una mala reputación. La gente piensa que todos los tiburones son terriblemente peligrosos y desde luego eso no es verdad. Los tiburones nodrizas no son demasiado agresivos, pero eso sí, tienen una dentadura terrorífica y desde luego, si no se tiene cuidado, uno podría ganarse un buen bocado. Pero entre las 250 o 260 clases diferentes de tiburones que hay en el mundo, creo que solo algunos son de verdad peligrosos y a esos, desde luego, yo los tengo siempre muy en cuenta cuando estoy en el agua. Las frías aguas del sur de Australia son el hogar favorito del tiburón, hacia el que Al Giddins ha sentido siempre mayor atención y respeto. En 1984, Al Giddins volvió aquí con el Dr. McCosker para documentar una serie de experimentos únicos con el gran tiburón blanco. La meta, aprender más sobre cómo y por qué los grandes tiburones blancos atacan al hombre. Siempre me ha gustado e incluso lo he intentado involucrar a algún científico en mi trabajo. McCusker se llevó una pequeña tabla de surf y un maniquí, ya que estaba convencido de que los tiburones veían a los surfistas como si fueran leones marinos nadando en la superficie. Creo que en la mayoría de los casos es un error de identificación. Un surfista, en su tabla, con las piernas y brazos fuera de ella y moviéndolos, vistos desde el fondo, parece un león marino flotando en la superficie.
Así que creo que los tiburones blancos llegan, creen que ven un león marino y empiezan a hacer círculos alrededor, despacio, hasta que al final golpean su objetivo un par de veces, vuelven a subir, lo golpean otra vez y se alejan con rapidez. Si admitimos la teoría del ataque a humanos por un error de identificación, la estrategia depredadora del tiburón sigue siendo la clásica y perfectamente previsible. Movimientos lentos, espirales cada vez más cortas alrededor de la presa que desembocarán en un primer bocado de prueba, probablemente dirigido a causar hemorragias que debiliten a la víctima. Lo único que ahora queda es un súbito y violento ataque por la espalda. El equipo ya casi había perdido la esperanza cuando sucedió. Al Giddins y todo su equipo podría ahora ya demostrar con todo detalle la aterradora táctica final de ataque de un gran tiburón blanco. Un segundo experimento se llevaría ahora a cabo. Saber si un tiburón blanco atacaría una forma humana bajo el agua. Por ejemplo, un buceador con escafandra, y cómo lo haría. El cebo, un maniquí de tamaño natural diseñado para quedarse derecho y pasivo sobre el fondo del océano. Una vez que Al Giddins lo coloque en su sitio, regresa a la seguridad de la jaula para observar y filmar lo que ocurra. Un gran tiburón blanco se acerca. Comienza el cuidadoso estudio que por lo general acaba con un ataque por la espalda. Sin embargo, su primera aproximación hacia la presa la efectúa con sumo cuidado. Si un tiburón blanco supiera la ventaja que tiene y lo fácil que le resultaría partir en dos a un buceador, el proceso sería del todo distinto. Pero ellos no lo saben, y por ello se acercan con gran cuidado y van cerrando el círculo hasta que por fin golpean con el morro unas cuantas veces. Si no aparece una respuesta clara que les haga huir, empezarán a comer. Después de tantos años observando el comportamiento de los tiburones, Al Giddins llegó al convencimiento de que una actitud y postura agresivas podrían evitar estos ataques. Pero esta es una afirmación quizá demasiado firme y atrevida que expertos como Rodney Fox reciben con cierta duda. Si hubiera sido tú el que estabas allí en ese momento, ¿crees que el tiburón te habría atacado? No me hubiera gustado correr ese riesgo. Rodney, yo creo que si estás allí y te mantienes tranquilo sin huir de él, bien nadando intentando asustarle, y te dedicas solo a filmar, nadando a su alrededor en círculos, creo que podrías estarte así 20 minutos y rodar cuanto quisieras. Al Giddins está dispuesto a probar su teoría. Primero utilizará un VCR, vehículo operado por control remoto, equipado con una pequeña cámara de televisión. Desde el barco nodriza en la superficie, se le dirigirá para que se comporte tanto pasiva como agresivamente frente a un gran tiburón blanco. Lanzado desde la jaula en el fondo del mar, el VCR actuará como cebo. Al Giddins hace salir al robot. El vehículo operado por control remoto que utilizamos en Australia costó unos $50.000. Y cuando sugerí que lo utilizásemos para el experimento de los grandes tiburones blancos, todos pensaron que estaba loco. De hecho, John dijo, sinceramente, creo que al tiburón le va a durar muy poco esa máquina. Puede que estemos ante el experimento más caro y de menor duración de todos. La prueba empieza dejando al vehículo quieto y en actitud no amenazante. El tiburón empieza a examinar a su presa en círculos lentos y cada vez más pequeños. Pasados unos minutos, ataca de súbito. Ahora, el vehículo pasará a la ofensiva y empezará a perseguir amenazadoramente al tiburón. Y confirmando la teoría de Al Giddins, el gran tiburón empieza a retroceder. Animado por estos resultados, Al Giddins comenzará ahora su último experimento. Abandona la protección de la jaula para enfrentarse al gran tiburón abiertamente. Al Giddins utiliza su cámara para intimidar al tiburón y hacerle ver que él no es una presa. La mayoría de los depredadores son muy asustadizos. En espacio abierto, los depredadores no suelen gozar de ninguna ventaja y además son muy precavidos cuando no están absolutamente seguros.
Y cada vez que uno de estos animales se acercaba a curiosear, yo me movía hacia ellos amenazadoramente, lo que les dejaba muy confusos. Nunca antes les había ocurrido una cosa así. Incluso no dejaba de mirarles con atención para que entendiesen que sabía que estaba allí y que no les iba a permitir utilizar el elemento sorpresa. Con 2 tiburones dando vueltas a su alrededor, Al Giddins utiliza un palo largo como elemento de protección. Nadie antes había intentado una prueba tan peligrosa para una persona. No me considero ningún Superman de esos que se dan puñetazos en el pecho y que creen que nadie podrá con ellos. Es algo que hice después de varios cientos de horas de cuidadosa observación para conocer un poco mejor a estos animales. Con ya 3 grandes tiburones blancos rodeándole, Al Giddins decide por fin regresar. Su experimento ha sido un éxito y hay razones para celebrarlo. Estuvieron muy cerca y no hacían más que dar vueltas y vueltas. Creo que nadie había ido nunca tan lejos. Creo que nunca nadie se había atrevido a tanto. ¿Estuviste rodando todo el tiempo? Para Al Giddins, este atrevido experimento ha sido más que un triunfo de valentía personal. Ha sido el triunfo del entendimiento de unas misteriosas criaturas a las que él ha llegado a conocer muy bien. Bueno, mi forma de pensar sobre los tiburones ha cambiado. Hace 20 años no hubiera concebido que nadie se atreviera a enfrentarse a un gran tiburón blanco en pleno mar abierto. Pero fuimos aprendiendo a través de diversas experiencias cada vez más atrevidas y también me he dado cuenta de que no son ese tipo de adversario abrumador e imposible. Por el contrario, son bastante accesibles. Creo que los tiburones son grandes supervivientes. Llevan existiendo millones de años y hace algunos años yo hubiera vaticinado que sobrevivirán a toda la humanidad. Sin embargo, me preocupa que este extraordinario depredador pueda llegar a extinguirse debido a que la gente que se dedica a pescarlos es por puro deporte. Como los lobos y los osos pardos, los grandes tiburones blancos son un símbolo de algo salvaje y maravilloso. Un símbolo de libertad y algo que creo que es tremendamente importante para nosotros como seres humanos.